El ronquido. ¿Sabían ustedes que la tasa promedio de divorcios o separaciones en parejas donde uno de los integrantes ronca es más alta que el promedio? Ocurre en nuestro país, en nuestra ciudad y en todo el planeta. Estamos en miércoles, un día en el que nos abocamos, entre otros temas, a ocuparnos de aquellos que están vinculados con la salud. Y en este contexto nos ocuparemos del tema del ronquido. Ya lo decía, es una causa de separación entre parejas, pero sus consecuencias no solamente llegan ahí. También existen problemas de salud, problemas laborales, todo a causa de ese fenómeno que será analizado por dos expertos que nos acompañarán en algunos minutos en hora 23. Pero desde luego no será el único tema que abordemos en los próximos minutos. En los últimos días ha surgido una versión respecto a que el satélite Tupac Katari no estaría adecuadamente registrado. Se dice que no estaría registrado en el Registro Internacional de Frecuencias. Conversaremos con el director de la Agencia Boliviana Espacial de este tema, quien también nos contará algunos datos sobre, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de los servicios del satélite, los proyectos para lanzar otro casi gemelo en los próximos años, las características del servicio y otros datos interesantes en materia de telecomunicaciones vinculados, desde luego, a ese tema. Les he mencionado dos de los temas que abordaremos en hora 23. El tercero también importante. Seguramente ustedes recuerdan que el gobierno dispuso un cupo mínimo de personas con discapacidad para trabajar en el sector público y privado. El Ministerio de Trabajo ha sacado una resolución en la que establece que se va a verificar durante el trimestre correspondiente a julio, agosto y septiembre si tanto el sector privado como el estatal están cumpliendo con la cantidad mínima de personas discapacitadas entre sus dependientes. Tres temas de hora 23. Les invitamos a continuar con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida y desde luego las buenas noches. Nuestra compañera Paola Sánchez se incorporará en algunos minutos a nuestro programa para seguir con el curso que está planificado para este miércoles. Vamos a lo primero. Les anunciaba el tema del satélite Tupac Katari. Hemos preparado una nota al respecto para entrar en contexto del tema. En las últimas horas, el senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, denunció que el satélite Tupac Katari no cuenta con el Registro Internacional de Frecuencia, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por otra parte, el director de la Oficina de Radiocomunicaciones respondió a la aseveración hecha por parte del senador y dijo que el tema continúa en fase de tramitación. Asimismo, Rodríguez señaló que a la fecha no existe la inscripción en el Registro Internacional y que no se tiene hasta el momento ningún informe que aclare la situación. Sin embargo, en la nota que recibió el senador Rodríguez explica que la oficina recibió la primera notificación para la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencia el 28 de junio del 2014. Esta fue devuelta a la administración debido a que no se completó la coordinación y la administración volvió a presentarla a la oficina el 9 de enero del 2017. Sin embargo, la notificación que se volvió a presentar está actualmente en fase de tramitación, dice la nota que recibió Rodríguez. Era la nota que daba referencia sobre el tema que vamos a abordar en los próximos instantes, además, desde luego, de otros aspectos vinculados al funcionamiento de ese satélite y a los proyectos que en esa materia tiene el Estado boliviano. Y para ello contamos con la cordial presencia del ingeniero Iván Zambarana, director de la Agencia Boliviana Espacial. Ingeniero, buenas noches y bienvenido como siempre a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Feliz de estar una vez más en Hora 23. A usted por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar del tema que fue denunciado por un legislador en las últimas horas, pero antes sería útil conocer algunos datos de contexto para que la gente comprenda, si es que no lo ha hecho aún o tal vez si no está actualizada, comprenda, decía, las características del funcionamiento del satélite Tupac Katari, que fue lanzado, si no me equivoco, el 26 de diciembre del 2013, ¿verdad? Fue el 20. El 20. Sí. Muy bien. De ese tiempo a el presente, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de la capacidad del satélite Tupac Katari?
Estamos llegando al 72% de ocupación del satélite. Y ya queda una parte menor que seguramente se va a ocupar el año que viene. El satélite está llevando telecomunicaciones a la población rural, ¿no? Es la utilidad de un satélite, el permitir hacer conexiones digitales en sitios donde todavía no llegan las redes terrestres, ¿no? Vamos a hablar enseguida de esa cobertura, pero a punto de cumplir 4 años de su lanzamiento, el porcentaje que usted mencionaba, más del 70%, sí. ¿No es algo bajo en relación a la expectativa de cubrir, por ejemplo, un nivel mayor que se acerque al 100% o que directamente lo cumpla? No, mire, en la industria de telecomunicaciones los satélites llegan normalmente a una ocupación del 85%, ¿no? Y estamos muy cerca de eso. Se considera un éxito el haber alcanzado el nivel que tenemos, superior al 70% en el periodo de casi 4 años, y para ser un operador que su primer satélite, ¿no? No teníamos una cadena de comercialización establecida como tienen empresas transnacionales que están en este negocio desde mediados del siglo XX. Y esas empresas pues llegan a estos niveles que le comento, ¿no? 85, 90% de ocupación. No se llega en todo caso al tope No del se llega 100%. porque hay un fenómeno parecido a las mermas. Hay que dejar ciertos espacios libres entre un usuario y otro, que hace que no se ocupe al 100% un satélite, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de los clientes del satélite Tupac Katari. Entiendo que el principal cliente es la empresa nacional de telecomunicaciones. Además de Entel, en porcentajes, ¿cuáles son los siguientes en el ranking? Si podemos identificar, por ejemplo, los 3 o los 5 primeros puestos. Y el primer puesto, bien lo ha dicho, es Entel. Entel también es el mayor usuario de satélites en el país, así que es normal que también sea el principal cliente del Tupac Katari. Entel consume aproximadamente el 80% de lo que actualmente vende el satélite. Tendremos entre un 5 y un 10% de los siguientes 2 clientes que están muy cerca uno del otro. Es la empresa Nuevatel, la Telefónica Viva, y la otra es la Aduana Nacional, ¿no? Y detrás de ellos tenemos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a Bolivia TV, y más detrás tenemos empresas más pequeñas, empresas privadas como por ejemplo redes de televisión. Le comento que tenemos un cliente que es un canal de televisión de Tarija, por ejemplo. Tenemos clientes en Santa Cruz de televisión, en Cochabamba. Hay una gran masa de personas que ven la televisión del Tupac. Calculamos que hay por lo menos unos 150,000 hogares en las áreas rurales del país que la única televisión a la que tienen acceso es la televisión del Tupac. Y le comento también que recibimos muchos pedidos de que Bolivisión se integre al conjunto de canales que tienen la señal abierta en el Tupac. Seguramente la gestión está en marcha. Muy cerca de cerrar esa gestión, ¿no? Seguramente va a ser una satisfacción. Cuando se lanzó el satélite se habló de 3 propósitos que deberían ser cumplidos con su funcionamiento. El primero, mejorar las comunicaciones en Bolivia. El segundo, permitir un acceso de Internet a bajo costo. Y el tercero, generar televisión por cable para todos. Hablemos en principio del primero. ¿En qué magnitud se han mejorado las comunicaciones en Bolivia gracias al satélite? En una gran magnitud. El principal logro del satélite ha sido la extensión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. ¿En qué porcentajes hablamos? Mira, es difícil darle una cifra precisa, pero a partir del satélite, pues los servicios de telecomunicaciones
han expandido su cobertura, ¿no? Teóricamente decimos que la radio y la televisión ya son servicios universales en Bolivia, que llegan al 100% de los bolivianos. El que no ve televisión en Bolivia es ya porque no quiere, porque pues en cualquier punto de nuestro territorio, con una antenita parabólica se puede apuntada captar suficientemente una señal. Se captan 20 y tantos canales a los que esperamos se sume Bolivisión antes de fin de año. Y en el tema de acceso a Internet a bajo costo, que era uno de los segundos objetivos, sí, ahí creo que las metas no se han cumplido tal como se habían planificado en principio. ¿Hay algún porcentaje como resultado? Hablar de porcentaje otra vez es un poco difícil, pero le puedo hablar de cifras absolutas, ¿no? Se han instalado 2.500 telecentros en sitios rurales donde nunca había habido Internet, para que la población pueda tener acceso a este servicio. Inicialmente el primer año ha sido totalmente gratis el servicio, y a partir del fin del primer año se han buscado esquemas de financiamiento, tanto a través del aporte de los usuarios como del aporte de las alcaldías y de las gobernaciones, ¿no? En el tercer punto, televisión por cable para todos, surgió una observación. Evidentemente es cierto lo que usted mencionaba respecto a que ya es muy fácil acceder a la televisión satelital apenas instalando una pequeña antena parabólica, pero se dice que el satélite solo transmite televisión abierta con calidad estándar y no con alta definición, la que se conoce como HD. Eso no es cierto, ¿no? De hecho, tenemos ahora mismo... ¿Es posible transmitir 3 canales en HD que se transmiten en el satélite en formato abierto, ¿no? Que se pueden recibir sin pagar ninguna mensualidad. Y Entel, que tiene un producto que se llama Entel TV, con más de 150 canales, tiene como 20 canales en alta definición. Pero esos, para verlos, los de Entel, hay que pagar una mensualidad a Entel, como en cualquier servicio de cable, ¿no? Entonces el satélite sí está en condiciones técnicas de brindar ese servicio. Sí, ese y muchos otros, porque el satélite permite conexiones digitales, y la gente que conoce un poco de la tecnología sabe que una conexión digital sirve para radio, para televisión estándar, para televisión en alta definición, para videoconferencia, para telefonía, para redes industriales, para redes corporativas, para redes bancarias, para todo. Hoy en día una conexión digital es capaz de transmitir cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos, cualquier tipo de producto multimedia, ¿no? Si la cobertura o la utilización del satélite sobrepasa el 70%, la gente se preguntará por qué estamos pensando gastar nuevamente una fortuna en un segundo satélite si no hemos acabado de utilizar la capacidad del que tenemos en órbita. Hay 2 razones, ¿no? La primera, que es inminente, que dentro de poco nuestro satélite se va a llenar, ¿no? ¿Hay algún tiempo estimado? La proyección sí es el próximo año, que esperamos colmar la capacidad práctica del satélite, ¿no? Llegar a este nivel del que hablábamos al principio. Y mire, a partir de ahí, somos un país que crece, la demanda de telecomunicaciones en las áreas rurales también crece. Y si no tenemos un nuevo satélite para atender esa demanda, vamos a tener que alquilar satélites extranjeros, porque la gente no puede vivir sin comunicaciones, ¿no? El costo del nuevo satélite, aproximadamente 250 millones, y posiblemente será lanzado el 2021. Es así, es un estimado inicial. Esto puede variar en cualquier dirección, y el tiempo en el que lo prevemos lanzar es el 2021, para cumplir una meta que tiene el país, que es de llegar al 2025 con todos los bolivianos y bolivianas con servicios de telecomunicación. Ahora, daría la impresión por las cifras que el satélite Tupac Katari no tiene el rendimiento económico estimado, porque según datos a 2016 apenas ha cubierto el 13% de su inversión total.
¿Es un margen reducido para un periodo inicial de tiempo o marca una tendencia que va a llegar a cubrir y a recuperar los costos de su inversión? Sí, como cualquier operación comercial, el primer periodo es un periodo de arranque, donde no se alcanza el rendimiento pleno, ¿no? No es razonable proyectar linealmente el rendimiento del primer periodo al resto de la vida útil, ¿no? De hecho, ya estamos en un nivel de 25 millones de dólares al año de facturación. Digamos que tenemos unos 12 años todavía de vida útil del satélite y 25 millones de dólares por 12 años. Estamos en 300 millones, ¿no? Sin contar los casi 70 millones que ya se han facturado y sin contar el incremento que todavía ha de haber en la facturación a medida que nos aproximemos a llenar el 100% de la capacidad práctica del satélite, ¿no? El proyecto del satélite no es un proyecto de alta rentabilidad, pero es un proyecto de infraestructura, como puede ser una carretera, un puente, un aeropuerto, que va a generar el suficiente dinero para cubrir todos sus costos y garantizar la continuidad del servicio para los años que vienen, ¿no? Muy bien. Antes de tratar el tema de la denuncia sobre el registro del satélite Tupac Katari que se conoció hace algunas horas, una pregunta más que es la que generalmente recibimos de la gente en el contacto diario que tenemos con ella. La gente dice, tenemos un satélite relativamente nuevo, vamos a tener otro en los próximos años, pero por ejemplo no mejora la calidad y la rapidez del servicio de Internet. ¿Qué le respondemos a la gente cuando razona de esa forma? Le respondemos que el servicio de Internet al que él se refiere es un servicio urbano, ¿no? En las ciudades el satélite no tiene ningún papel que jugar en el servicio de Internet ni en ningún otro servicio de telecomunicaciones, ¿no? El satélite se ocupa en el ámbito rural, prácticamente solo en ese ámbito, porque en las ciudades tenemos soluciones mucho más eficientes, como son la fibra óptica o los cables de cobre, ¿no? Eficientes porque son mucho más baratos de instalar y porque tienen una capacidad mayor de ancho de banda, ¿no? No va a mejorar ni con 100 satélites el servicio en las ciudades. Los satélites son para mejorar el servicio en las áreas rurales, fundamentalmente la cobertura. Y supongo que tenemos ya en el país una buena cantidad de bolivianos que pueden dar fe de que los servicios de telecomunicaciones en el área rural han mejorado significativamente desde el lanzamiento del satélite Tupac Katari. Una aclaración pertinente. Ahora sí vamos al tema que daba origen a la nota que presentábamos antes de esta entrevista. Esa denuncia del senador Edwin Rodríguez de UD, que sostenía que el satélite Tupac Katari no estaría debidamente registrado, de acuerdo a los datos, en el registro internacional de frecuencia, lo que originó el comentario de que sería casi un satélite chuto, lo cual quizás sea una exageración. ¿Nuestro satélite está registrado o en qué anda ese trámite? Estamos en el proceso de registro, ¿no? Mire, los satélites de comunicaciones ocupan una órbita geoestacionaria, es una órbita circular en torno al ecuador terrestre, son 360 grados que tienen una capacidad muy limitada de albergar satélites, ¿no? A lo sumo podemos tener unos 500 satélites en esta órbita operando simultáneamente. Y pues, verá usted que registrar uno de 500 no es lo mismo que registrar un coche que no tiene un límite práctico. No se pueden registrar millones de coches en todos los países, ¿no? En tanto que los satélites son unos cuantos cientos que se registran para todo el mundo y el procedimiento de registro es mucho más exquisito, ¿no? Ese procedimiento deviene de unos convenios internacionales que se firmaron en el marco de la Organización de Naciones Unidas,
que regulan el uso del espacio exterior para fines pacíficos. Son convenios de buena fe, en ningún caso tienen un carácter coercitivo. Los países responsablemente cumplen esas reglas que se han acordado, y en el marco de estas reglas hay un registro de satélites donde se registran los satélites con todas sus características, a fin de que cualquier país interesado en poner un satélite tenga esta información y pueda diseñar su satélite de modo que funcione sin causar interferencia a los otros satélites que ya están funcionando, ¿no? Y el procedimiento, por cierta lógica, ¿no debería ser primero el registro, luego el lanzamiento del satélite, o no es la lógica con la que se mueve el negocio o esta actividad? Esa lógica era válida en los primeros años de la industria, cuando el cielo estaba todavía despejado, ¿no? A medida que se ha ido congestionando este proceso de registro, que implica también una coordinación bilateral con los otros operadores de satélite, que ya son cientos, ¿no? Se ha dilatado, ¿no? Y la mayoría de los satélites que están hoy en servicio o han pasado o están en una situación similar a la de nuestro satélite, ¿no? Que están operando y tienen el proceso en trámite. Nosotros particularmente es un trámite que lo hemos iniciado el 2009, imagínense, ya han pasado muchos años, pero es el procedimiento normal en estos casos, y esperamos que concluya con la publicación de nuestro registro en los próximos meses, ¿no? A lo sumo el primer trimestre del próximo año. En el peor de los casos, Sí. hasta el primer trimestre del siguiente año. Sí. En resumen, no tenemos un satélite chuto, entonces. No tenemos como un se formulaba satélite en chuto, la denuncia. y pues muchos satélites están en la misma condición del nuestro, y hay muchos otros que han pasado por una situación similar, que ahora ya tendrán el registro, pero ha habido un periodo en el cual han estado operando con el registro en trámite. Muy bien, de esta forma creo que hemos aclarado la denuncia que se formuló en las últimas horas, y también hemos aprovechado en el buen sentido la presencia del ingeniero Iván Zambarana, director de la Agencia Boliviana Espacial, para que nos dé algunos datos de actualidad sobre el funcionamiento del satélite, los servicios que presta, la cobertura y también los proyectos que se tiene con el siguiente satélite. El nombre todavía no está definido de nuestro segundo satélite. No, usted sabe que el nombre tiene muchas connotaciones. ¿Lo de Bartolina Sisa sigue en proyecto? Ese proyecto es otro tipo de satélite, es un satélite de observación que produce imágenes de la Tierra desde el espacio, similar al satélite de Perú, al satélite de Chile, pero en el que estamos trabajando ahora es este satélite de comunicaciones que nos va a dar la posibilidad de seguir produciendo el servicio de comunicaciones por satélite en nuestro país y no tener que contratarlo en el exterior. Que todavía no tiene una identidad definida. Por ahora, Tupac 2. Tupac 2. No se va a buscar la equidad de género con un nombre femenino. A lo mejor sí. No hay le tiempo puedo... para ello todavía. Sí. Gracias, ingeniero, por la visita y por los datos que ha brindado a la audiencia de Hora 23 y Bolivisión. Su despedida. Le agradezco mucho, Juan Pablo. Ha sido un gusto conversar sobre este tema y aprovechar la oportunidad, en el buen sentido también, para un poco comunicar a la población esta información que no siempre está a disposición de ella y que no siempre tiene el interés, no toda la población está interesada en esta información, y no toda la población tampoco la comprende fácilmente, ¿no? Muchas gracias. La explicación Gracias. que nos ha brindado ha sido útil para esa comprensión. Tras este tema nos vamos a un corte y luego nos ocuparemos de los otros temas que anunciamos al inicio de Hora 23. Estamos en el segundo sector de Hora 23 por Bolivisión y vamos a hablar del tema central de esta jornada, por lo menos en el campo médico. Ustedes conocen, los días miércoles nos ocupamos de temas de salud y en las reuniones de los últimos días nos pusimos a pensar para seleccionar un tema.
y surgió una moción que ganó unanimidad, el tema del ronquido, que parece ser un problema común y corriente en la gente, pero en realidad, y eso nos lo dicen los expertos, se trata de una patología que provoca no solamente alteraciones en el organismo, sino que tiene consecuencias en la vida personal y en la vida social de los individuos que sufren de este problema. Vamos a tener a dos especialistas que vamos a presentar en algunos instantes, pero antes le doy la más cordial bienvenida a Paola, que se ha integrado al equipo y que nos va a dar algunas luces sobre el tema que presento. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, yo feliz ya de incorporarme con ustedes y además de compartir un nuevo programa de Hora 23. Estoy segura que este programa va a batir récord en lo que es las redes sociales, porque todos los miércoles tenemos los programas relacionados a temas de salud. Y el de hoy es de interés general porque les pasa a muchos, de seguro que hay muchos roncadores, aquellos que han tenido problemas, que no han podido descansar bien debido a los ronquidos o incluso problemas con la pareja, ¿cierto? Bueno, esta noche pueden comentarnos todo acerca de este tema a través de nuestra página de Facebook Hora 23. Ahí vemos todas las publicaciones que ya tenemos disponibles y ustedes pueden participar con sus comentarios y con sus preguntas. Manifiesten todas sus dudas porque nuestros especialistas estarán prestos a responder y aclarar todas las incógnitas que ustedes tengan. Y ya para que comiencen a participar tenemos las siguientes publicaciones habilitadas. Vamos con este cuadro que hemos preparado acerca de los ronquidos. La prevalencia de los ronquidos es mayor en los hombres. Sin embargo, las mujeres también comienzan a roncar a partir de la menopausia, mientras que entre el 30 y el 50% de ellos roncan. Nos referimos a los hombres y además esto aumenta con la edad. Recalcamos que un 50% de las mujeres comienza a hacerlo durante la edad menopáusica. Vamos con el siguiente cuadro. Si usted tiene problemas con los ronquidos, consulte a nuestros profesionales invitados en esta noche y a través de esta publicación, así que esté muy atento. Ya para introducirnos en el tema, Hora 23 consultó con un especialista que nos cuenta cómo los ronquidos puede afectar a lo que es la parte neurológica. Genera malestar, no solo físicamente, también en el aspecto emocional. Los ronquidos pueden causar molestias tanto en el aspecto físico como en el neuronal, donde generalmente pueden provocar apnea e hipopnea del sueño. Y los ronquidos principalmente se deben a problemas estructurales, ¿no? Como principalmente, vamos a darle, como he dicho, problemas de obesidad, cuello corto, el paladar blando caído, que pueden predisponer a ronquidos. Específicamente en la esfera neurológica, el cuadro neurológico, en realidad el ronquido provoca alteraciones neurológicas que puede traer posteriormente, ¿no? Y también se puede asociar a un problema que se llama síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Este problema neuronal producido por el ronquido puede tener consecuencias si es que no se los trata con tiempo y paciencia. Esto puede traer a la larga consecuencias, por ejemplo, somnolencia diurna. Después de presentar estos episodios en la noche, el paciente puede estar en el día con somnolencia, mucha somnolencia, dolores de cabeza, y pues trastornos en el ánimo, ¿no? Que puede sentirse inquieto, irritable por cualquier cosa. Sin embargo, es importante saber de qué se trata el síndrome de apnea e hipopnea para tomar los debidos recaudos y así consultar al médico. Bueno, la apnea es una parada en la parte respiratoria, o sea, que deja de respirar debido al ronquido. O sea, el ronquido es tan fuerte, tan intenso, que deja de respirar por instantes, ¿ya? La hipopnea es que disminuye la frecuencia respiratoria o disminuye la profundidad en la respiración. Esto conlleva a que haya un problema de hipoxia. O sea, ¿qué es hipoxia? Disminución de oxigenación en este momento, ¿no? A nivel pulmonar y posteriormente a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, antes de decirle que tiene este problema, tenemos que hacerle un estudio, ¿no? Que se llama la polisomnografía, para determinar si es un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿ya? Y posteriormente plantear una terapéutica, ¿no? Por otro lado, si es que a alguien le diagnosticarían este tipo de síndrome, los tratamientos varían según el nivel de afectación. Hay unos dispositivos orales, ¿ya? Los dispositivos orales que actualmente son buenos para
apnea obstructiva del sueño de leve a moderada. Pero cuando es severa ya no se puede usar estos dispositivos orales que son como dentaduras postizas con un canalcito que te abre la cavidad oral y retrae la lengua hacia adelante. ¿Ya? Sin embargo, la efectividad de estas no es el 100%. En algunos mejora y en otros no. Pero cuando es leve sí se puede usar. El tratamiento específico de esto es el CPAP, que es un dispositivo con máscara que hace una presión positiva cuando el paciente para de respirar. Asimismo, cada persona deberá tomar prevenciones para no llegar a adquirir este síndrome. Les hablamos de medidas preventivas antes de eso, ¿no? Primero que baje de peso. Las posturas que debe realizar al dormir, ¿ya? Elevar la cabecera, que no esté totalmente echado, ¿no? Y que no extienda tanto el cuello, sino que esté en una posición de 45 grados para que pueda regular esto, ¿ya? Ante la sospecha de que alguien puede tener este problema neurológico, un familiar puede realizar un conteo para saber si el paciente se encuentra padeciendo este síndrome del sueño. De elección para el diagnóstico de esto, y se han probado estudios donde se puede testear mediante el paciente, o sea, un familiar, que cuente cuánto tiempo se queda roncando sin respirar y cuántas veces en la noche hace eso para ver si es un síndrome de apnea, hipopnea. Tiene que tener por lo menos 4 paradas de alrededor entre 20 a 30 segundos. De 10 segundos, 4 veces por noche y ya nos decimos. Más de 10 segundos eso ya. A través de esa nota conocíamos algunos detalles del tema, el ronquido, pero desde luego vamos a profundizar en el asunto y lo vamos a hacer con la presencia y la explicación de 2 especialistas a quienes doy la más cordial bienvenida a Hora 23. Vamos a comenzar desde luego como corresponde por las damas. Buenas noches a la licenciada Gilde Mayo, psicóloga y especialista en temas de pareja. Muy buenas noches, un placer de estar nuevamente acá. Y también la bienvenida al doctor Marco Antonio Ríos Bravo, médico cirujano especialista en, a ver si no me trabo porque su especialidad es un trabalenguas, otorrinolaringología, ¿es correcto? Perfecto. Bienvenido, doctor, a Bolivisión. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, empezaremos con el tema. Justamente comenzaremos con usted. Bien. Y daremos algunos detalles, además de los que ya mencionamos en la nota, respecto a cuáles son los orígenes que provocan la presencia de un cuadro de ronquido en una persona. Probablemente vamos a empezar a este tema con los niños. Empezaremos por los niños. Normalmente las madres piensan que es normal el ronquido en el niño, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta, esto hay que recalcar, que todo niño que destiende la cama al dormir, ronca, es que no respira. Son los 2 elementos a tomar en cuenta. Y fuera de eso, no escucha. Son 3 factores que van a predisponer a la obstrucción de la vía respiratoria alta. En el niño, por ejemplo, la hipertrofia de las vegetaciones adenoideas nos produce una obstrucción en la rinofaringe. Entonces el niño es el que al dormir desciende la cama. ¿Por qué? Porque él quiere ubicar la cabeza en una posición, la hiperextensión, para poder respirar. Entonces, ¿qué es lo que dicen las madres? Mi niño es muy caluriento, le hace calor, entonces lo desabrigan, viene la gripe y es un círculo vicioso. El niño recibe medicación en base a antibióticos, etcétera, etcétera, y sale de un cuadro para volver en el otro, ¿no? Y la falta de información es la que hace con que estas señoras no consulten a otorrinolaringología porque tampoco saben que están con hipoxia cerebral esos niños. ¿Una detección temprana en la edad infantil permitirá también una solución más rápida de este problema? Cabalmente. No existe edad quirúrgica, sino indicación quirúrgica. Entonces, si hacemos el tratamiento adecuado a temprana edad, ese niño va a crecer completamente sano y sin ningún problema. Muy bien, doctor Ríos, en el caso de que no se haga este tratamiento de manera adecuada y en el momento oportuno, ¿qué consecuencias podría generar en un futuro? Para comenzar, ese niño va a empezar con protrusión dentaria. Hoy en día, ustedes han debido ver, ya se ve como moda casi los brackets, ¿no? Pero
todo ortodoncista tendría que pedir interconsulta con otorrino para primero hacer una ortodoncia. Debido a la vegetación adenoidea y a la amigdalitis críptica crónica hipertrófica, es que disminuye el flujo de aire respiratorio. Entonces disminuye a un 35-25%. Pues estamos con un déficit, hablando de un déficit de 75%. Ese niño va a tener hipoxia cerebral. Ese niño en el día va a tener somnolencias, va a tener mal humor, una cefalea constante, o sea, dolor de cabeza constante. Entonces esas son las causas por las cuales un otorrino explica a la familia y, bueno, lleva a tratamiento quirúrgico netamente. Licenciada Gilde, vemos cómo el tema de los ronquidos no solamente pueden afectar físicamente a una persona o pueden estar relacionadas con algún tipo de enfermedades o alteraciones. También lo decía claro el doctor, pueden afectar al aspecto emocional. Una persona que no duerme bien a causa de ronquidos, al día siguiente pues no se encuentra bien de ánimo, puede estar incluso de mal humor o cansado. Claro que sí. Efectivamente, la parte emocional se deteriora. Existen pensamientos irracionales. Además de ello, las personas no pueden trabajar, no pueden hacer las cosas que a diario hacen. Por el tema de cansancio, por el tema de fracturas, de los micros despertares que se producen, que obviamente sí puede dormir la persona, pero no ha descansado. Y eso le conlleva pues muchas situaciones emocionales. Si hablamos de un varón, por ejemplo, una baja autoestima, porque siente que el entorno que más ama está siendo de discriminador hacia esa persona. Entonces le crean sentimientos de inferioridad, le crean sentimientos de retraimiento y además, eso es por un lado, y por el otro, se ve que también hay una situación de defensa, la defensiva, son actitudes que la persona a la mínima crítica se defiende de manera mala, ¿no? Y obviamente hay una ruptura de la comunicación con el entorno. Claro, además puede estar relacionado con el estrés también, Juan Pablo, claro, ¿no? Porque exacto, no dormir bien, no dormir las 8 horas que son recomendadas, generalmente puede también provocar estrés en las personas. Lo que pasa es que, como decía el doctor, existe una baja y alta de lo que es los niveles de oxígeno. Y cuando hay ese tema, entonces se activa el sistema nervioso de alerta. Y cuando se activa el sistema nervioso de alerta, se produce pues el tema de las hormonas del estrés, ¿no es cierto? Entonces es todo un cuadro y es totalmente cíclico y obviamente eso va a afectar mucho la parte emocional de la persona. Una situación que además lo dicen los estudios, deriva, licenciada, en casos de separación de parejas, estén casados o no, y segundo, en una mala calidad de la relación sexual. Exactamente. ¿Se apunta a esas dos razones o a esas dos consecuencias como resultado del fenómeno del ronquido? Así es. Decíamos extracámaras que también este fenómeno se lo conoce como el divorcio nocturno. Divorcio nocturno. Divorcio nocturno en las parejas porque a causa hay una baja motivación del deseo sexual primero y por otro lado el tema de alteración del estado de ánimo, la frustración ante todo. En ambas personas, es decir, en los integrantes de la pareja, el roncador va a tener este tema de la autoestima baja y la pareja es la que va a soportar muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de un limbo de emociones, de sentimientos encontrados, donde la persona tiene una disonancia entre lo que es la rabia y un sentimiento de culpa. La rabia porque sabe que no puede dormir y el sentimiento de culpa porque es consciente de que la persona no lo hace a propósito, ¿no es cierto? La impotencia porque piensa que no puede hacer nada. Está la angustia porque sabe que es un mal que está teniendo la pareja y que cualquier momento puede tener una complicación, ¿no es cierto? Y la frustración, porque si nosotros como pareja hablamos del tema y no acudimos a un especialista, me frustro. Entonces ocurren esas situaciones y obviamente surgen lo que decía yo, las distorsiones cognitivas, ¿no? Ahora las soluciones, y el doctor nos va a dar enseguida una respuesta, pero antes concluimos con usted en esta parte. Sí. Las soluciones, me imagino que van por la parte médica, mejor dicho, del tratamiento patológico, pero también puede contribuir en algo un tratamiento psicológico con la pareja. Puede contribuir, claro que sí. ¿De qué manera? La primera opción es que si no hemos acudido a la ayuda de un especialista, lo primero que se dice es la separación de cama.
¿no es cierto? Entonces la pareja tiene que separarse para tener una mejor calidad. Se recomienda, claro que sí. Separación de habitación, así incluso, mismo, ¿no? Tal vez. Al living. Y en eso, exactamente, y en eso hay que tomar en cuenta de que hay que romper un mito. Hay parejas que creen que porque la persona duerme con su pareja, entonces hay un contacto y además se refuerza el lazo afectivo. Pero tampoco es que si se separan eso se vaya a debilitar. Eso es lo que hay que cortar, porque el tema de la pareja hay que alimentarla día a día, ¿no? Muy bien. Se dice que un buen porcentaje de parejas actualmente en matrimonio duermen separadas. No sé si sea por ese tema de los ronquidos, me parece que es el más probable, ¿no? Es el más probable porque es el más asertivo si es que no se ha llegado a una consulta con un especialista, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con la pregunta para usted, doctor Ríos. ¿Se puede dejar de roncar o solamente se puede reducir? Lo ideal es dejar de roncar y se puede dejar de roncar. ¿Cómo? Tan solo permeabilizando la vía respiratoria alta. Puede deberse a una fractura del septum nasal, con deformación de la pirámide nasal. Puede deberse a una poliposis nasal, ¿no?, proveniente de senos, a un problema que le digo netamente obstructivo de toda la vía respiratoria alta. En estos casos el tratamiento es netamente quirúrgico para evitar a que el paciente llegue a una neurosis, ¿no? La hipoxia le va a llevar a la neurosis. Es por eso que hoy en día, por falta de información, es que las personas no consultan debido a que no tienen conocimiento de tal. Piensan que el ronquido, llegados a los 40 años, el ronquido es normal. Eso no. Antiguamente, por ejemplo, se creía que la gordura era salud. No, eso es enfermedad. Eso es algo patológico. ¿Por qué? Porque va a engrosar el cuello, que nos va a disminuir la vía respiratoria alta. Nos va a evitar la distensión torácica. Entonces son alteraciones que van a irse produciendo para evitar una buena fisiología. Yo le hago la siguiente comparación. Si yo le quito la comida a usted, en 5 días se descompensa y se muere. Seguro. Si le quito el agua, en 3 días usted empieza a descompensarse. Al 5.º día muere. Pero si le quito el oxígeno, en 5 minutos lo mato. Esa es la diferencia. Imagínense lo importante que es tener una buena oxigenación. Si usted no ha descansado bien por la noche, al día siguiente está malhumorado. Porque hay una alteración, no solo, que le digo, física, sino también psíquica. Por la noche y durante el sueño hay el intercambio hormonal, funciona totalmente nuestro organismo para que al día siguiente nosotros podamos pensar, razonar, y todo esto se debe a la mala información, ¿no? Y al no asumir la edad de cada persona. Ahora hay algunas recomendaciones, usted me dirá si son correctas o no. Número 1, adelgace, duerma de lado, sin almohada, levante la cabecera, respete los horarios del sueño, que acaba de mencionarlo, y mejore sus hábitos. Y si nada de eso funciona, dicen algunos textos, recurra a un médico. ¿Es el orden correcto o primero debemos ir al médico? Yo preferiría que primero vayan al médico, porque había incluso una terapia que existió, que se le ponía una pelotita, se le cosía un bolsillo al pijama y se ponía una pelotita de tenis en la espalda. ¿Para qué? Para que el paciente siempre esté de lado, durmiendo, y no se pueda echar en decúbito. Pero eso es fomentar la patología, en vez de hacer una consulta y evitarse todos los problemas posteriores. Bien decía la licenciada, la alteración que va a producir una hipoxia cerebral al sufrir más la hipófisis, que es una glándula de secreción interna que va a comandar casi todo nuestro organismo. Ese paciente va a llegar a la impotencia sexual, al dolor de cabeza, la amnesia paroxística. Son signos clásicos, patognomónicos del cuadro clínico, que van a alterar nuestra vida. Van a alterar nuestro estado psíquico.
Hace un momento nombraba que el tratamiento es quirúrgico. Exacto. Siempre es quirúrgico porque de por sí la palabra quirúrgico lo relacionamos con cirugías y puede alarmar a algunas personas. ¿Existen otras alternativas antes de llegar a un tratamiento quirúrgico? Dependiendo, si no hay ninguna obstrucción por fractura de septal, por poliposis, ¿qué le digo?, nasal, por vegetación adenoidea en el niño o una hipertrofia amigdalar, pues se puede hacer un tratamiento de enflaquecimiento en el paciente en caso de que haya un sobrepeso, ¿no? Ustedes saben que una persona que excede el peso corporal con un 25% se está restando un 40% de vía respiratoria, ¿no? Si usted tiene 30 kilos encima, usted va a tener por lo menos un 50% menos de respiración. Y así sucesivamente va disminuyendo el torrente respiratorio. Es más o menos esa relación del aumento de peso con los ronquidos que se genera también en las mujeres embarazadas, que a veces en los últimos meses tienden a roncar más que antes o aparecen recién los ronquidos. No, usted sabe que en el embarazo aumenta la circulación periférica y central en la mujer, debido a que el producto se alimenta por sangre, ¿no es cierto? Por eso es que las madres están siempre fatigadas, ¿no? Tienen una respiración media jadeante, ¿no? ¿Por qué? Porque al crecer el abdomen, la barriguita de la mamá, entonces empieza a comprimir el diafragma. Entonces no hay una expansión total de pulmonar, ¿no? Si a eso aumentamos un sobrepeso, entonces esa madre va a tener mayor dificultad de respiración, ¿no? Por eso es que los ginecobstetras lo que hacen es cuidar mucho el sobrepeso en una mujer embarazada, porque eso va a ir a alterar, va a producir una hipoxia en la madre y por ende una hipoxia en el producto. Entonces, son alteraciones que pueden producir o llegar a producir... Cuando decimos hipoxia hablamos de una disminución de oxígeno, ¿cierto? A nivel cerebral. A ver, muy bien. ¿No? O sea, del 100% puede bajar un 30, un 40, un 50%. Entonces, ese niño que nace con hipoxia puede tener como complicación una sordera. Volvamos a hablar de los problemas que genera en la relación personal y social el ronquido. Hace poco, por ejemplo, se informaba en la prensa rusa sobre la muerte de una mujer de 32 años, fruto de una golpiza que le dio su marido de 38 tras enfrascarse en una agria discusión a causa de los ronquidos de la señora. ¿Se puede llegar a extremos tan graves en una relación personal a causa de este problema, de esta patología? Claro que sí, porque como se dijo ya antes, existe una alteración en el estado de ánimo, existe distorsiones cognitivas, la persona piensa que todo lo que están haciendo o las críticas que se les vaya a dar o las sugerencias no es por su bien, sino más bien al contrario, piensan que los están ofendiendo. Y obviamente vulnera su estado emocional. Sí se puede llegar a ese tipo de instancias, porque las personas se vuelven violentas, cuando además la apnea del sueño va tornándose cada vez más severa. La alteración de la persona son personas que no tienen tolerancia, son personas violentas, son personas que están siempre a la defensiva, a la menor crítica. Imagínense estar todo el tiempo, si hablamos de una alteración, de una producción de hormonas de estrés, obviamente ese cuerpo no ha descansado, obviamente no tiene la misma forma de percepción que tenemos todos alrededor. Existe una personalización en la persona, lo que quiere decir es que todo lo que ocurre alrededor es porque están hablando en mi contra. Entonces, obviamente, esto va a alterar esta situación y van a llegar a la violencia. El doctor Ríos Bravo nos hablaba ya de algunas recomendaciones y de algunas terapias para enfrentar el problema de los ronquidos. ¿De qué manera la psicología puede ayudar de forma complementaria en el tratamiento de una persona o de parejas que sufren de este síndrome? Bien, lo primero que hay que hacer en la pareja es aceptar, la aceptación del problema. Si la persona tiene esto y acepta el problema, hay que trabajar con la pareja que no ronca, ¿entienden? O sea, la pareja que no ronca tiene que ser, hay que enseñarle a tener una situación conductual
de no crítica constante, porque lo que lleva a la persona, a la pareja en este caso, es irritabilidad también, porque no puede dormir bien, no descansa bien, entonces tiende a decir, por ejemplo, una frase, no me dejaste dormir, y la otra persona le responde, es que tú no quieres dormir. Entonces se fractura la comunicación y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, conductualmente, para enseñarle cómo tiene que acercarse a la persona. Hay que explicarles de que el ronquido obviamente no es, como dijo el doctor, no es normal, es una patología y el ronquido hay que tratarlo. Mientras más antes, mucho mejor. Recomendaciones para no acabar como la pareja rusa, Paola. Sí, sí, muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, tenemos varias consultas que nos llegan a través de las redes sociales porque ustedes están participando y bueno, nuestros especialistas están ya listos para responder todas sus dudas. Nos escribe Chris Wallace y nos dice, buenas noches, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo? Tiene 2 años, ronca mucho y a la vez bota espuma de su boca, doctor Ríos. Cabalmente, ese es un signo y un síntoma de obstrucción por vegetación adenoidea hipertrófica y también debe haber una amigdalitis críptica crónica. Entonces, en ese caso, a ese niño habría que hacerle una radiografía de perfil, ¿no? Rinofaringea o de Cabum, que se llama, para ver cuánto está obstruyendo la vía respiratoria alta. Entonces ese niño es netamente para tratamiento quirúrgico, ahí no hay tratamiento clínico. Muy bien. Nos escribe también Elizabeth Beizaga y nos dice, ¿el ronquido puede ser hereditario? Mi mamá ronca de igual manera que yo. No es. La alteración de la fisiología nasal puede tener la mamá por estar en un estado menopáusico donde va a haber un aumento de la circulación periférica y central que nos va a producir un crecimiento excesivo de los cornetes, produciendo una obstrucción de vía respiratoria alta. Ahora, si la hija o el hijo está en el periodo, ¿qué les digo?, de la adolescencia, ustedes saben que en la mujer, desde el primer periodo menstrual hasta los 18 años se produce la maduración hormonal. En ese periodo, el adolescente es caprichoso, voluntarioso, siempre anda desabrigado. ¿Por qué? Porque aumenta también la circulación periférica y central. ¿Por qué? Porque hay una maduración hormonal. Entonces, ese niño o esa niña va a tener también una hipertrofia de los cornetes que va a irse obstruyendo progresivamente. Hay muchachos que llegan a la consulta, adolescentes, y dicen, doctor, yo respiraba bien, pero de un momento a otro he empezado a tapar mi nariz, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer a veces medios físicos para mantenerlos estos niños, o si es demasiado la hipertrofia del cornete, pues hacer una turbinectomía, que se convertiría en una cirugía de fin de semana, ¿no? Pero que se le devuelve, se le devuelve la fisiología nasal al 100%. Muy bien, vamos con la última pregunta de esta ronda y bueno, viene de parte de Diana Maldonado Chuquimia. Ella nos dice, buenas noches, mi hija tiene 3 añitos. Ella siempre se anda destapando todas las noches y varias veces le he escuchado roncar. Y lo único que hago es acomodarle la almohada. ¿Cómo puedo ayudarla, doctor Ríos? Bueno, consultando, porque esa niña también tiene vegetación adenoidea. Es más, la niña muchas veces debe decir ¿qué? Porque no debe escuchar. La vegetación adenoidea es la que nos obstruye el orificio de ventilación de la caja timpánica, produciéndonos una caída en 10 a 15 decibeles, similar a lo que sentimos cuando volamos por avión. ¿No es cierto? Al decolar el avión se tapan los oídos. Hacemos la prueba de Valsalva y se abren. Esa misma pérdida auditiva tiene ese niño. Por eso es que muchas veces dice, o es maleducado o es muy distraído mi hijo porque no me escucha. Y me dice, ¿qué? Pero no, es la falta de información que hace que no consulte, ¿no? Es netamente quirúrgico también eso. Muy bien, muchas gracias, doctor, por todas las aclaraciones y la invitación está hecha para que ustedes también puedan hacer llegar todas sus consultas para la licenciada Gilde Mayo, que nos puede orientar acerca de los problemas que se generan en las parejas a causa de los ronquidos. Todas las dudas a través de nuestras redes sociales. Bueno, son las 00 horas y es momento de conocer las noticias más importantes de esta jornada. Vamos un momento con ellas.
Dirigentes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS, denunciaron este miércoles ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza la depredación que ellos aseguran que sufre ese parque nacional. Para tal efecto, el presidente de la subcentral del TIPNIS, Fabián Gil, encabezó la delegación de indígenas que fue hasta la ciudad de Bonn, Alemania, para dar su testimonio acerca del tema. Por otro lado, esta sería la cuarta sesión del tribunal que observa los casos de violaciones de los derechos de la naturaleza en todo el mundo. Asimismo, según un boletín de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, al tribunal asisten particularmente indígenas que fueron afectados por los daños a sus territorios en todo el mundo. Y en el panorama internacional, este miércoles los países de la Unión Europea aprobaron las sanciones contra el gobierno venezolano. Sin embargo, los cancilleres europeos deberán decidir este lunes si esta aprobación es viable o no. Para tal efecto, las medidas previstas impedirán a las empresas europeas entregar armas al gobierno venezolano y material utilizable en la vigilancia electrónica, que pueda servir para reprimir a los miembros de la oposición, según informaron fuentes oficiales. Ante esto, la Unión Europea adoptará un marco jurídico sobre medidas contra personas y organizaciones implicadas en la represión de la oposición. Y luego de las noticias de la ya pasada jornada, volvemos al tema del ronquido. Licenciada Mayo, las estadísticas dicen que apenas 3 de cada 10 parejas reconocen que el ronquido es una causa de los problemas sexuales que afrontan. ¿Por qué les cuesta tanto a las parejas llegar al punto de identificar el problema y de recurrir a un tratamiento médico y psicológico? Bien, primero porque existe un mito en nuestra sociedad que no nos permite afrontar ciertos tipos, como este caso, el tema de las disfunciones sexuales, que no nos permite por el tema de vergüenza, por el tema del que dirán, por el tema de soy joven, no puede ser que me esté pasando esto, por este tipo de situaciones que la pareja no ha recurrido a una información como debe ser. Por eso se da. Cuando una persona reconoce el problema y llega a la asistencia médica especializada, ¿en qué porcentaje se soluciona la patología o el cuadro que presentan esas personas? Se soluciona casi un 85%. O sea, sí hay, si la pareja tiene la intención y además sabe el problema por el cual está en un deterioro, entonces sí se logra llegar a una, vamos a decir, a volverse a enamorar inclusive. ¿Por qué? Porque se vuelven a reconstruir los lazos afectivos, se vuelve a reconstruir la comunicación, que es bien importante en la pareja, en el tema sexual, el juego erótico, se vuelve a tener la motivación sexual del deseo sexual, ¿no es cierto? Doctor, ¿en qué momento el ronquido debe ser reconocido como una patología? Quizás todos roncamos. ¿A partir de qué frecuencia se puede identificar un cuadro patológico de ronquido? Porque puede suceder que alguien sale una noche de copas, ronca en la noche y después no vuelve a roncar más. Ese no es un caso patológico. ¿Cuándo se determina esta figura extrema? Me está preguntando algo extremo, porque quien no ronca, así bebe, no tendría que roncar, porque no tendría patología. Aquí el problema es asumir para comenzar la edad, ¿no? Ningún varón quiere asumir que está en andropausia, que es similar a la menopausia en la mujer. Va a sentir los mismos rubores, todas las signos sintomatología. Y en esa edad, más las alteraciones del septum nasal o la rinitis hipertrófica que pueda tener, más el crecimiento excesivo por la andropausia, entonces va a roncar mucho más fuerte, ¿no? Y siempre va a ser patológico. Todo ronquido es patológico, ningún ronquido es benigno, ¿no? Vamos a partir de eso. Desde el niño hasta el anciano, si ronca es algo patológico. Hay alteración de la fisiología de la vía respiratoria alta. Muy bien. Cuando los ronquidos se convierten en un problema en la relación de pareja, licenciada, vemos dos partes. Una que se siente mal, afectado en el aspecto emocional porque no puede descansar bien, porque tal vez incluso el tema de los ronquidos podrían afectar al líbido. Y por otra parte, el roncador que se siente también muy mal porque se siente impotente ante esta situación. La pareja,
cómo debe ayudar a aquella persona que ronca? ¿Cuál es la forma correcta de dirigirse, de hablar con esta persona, tal vez de buscar ayuda juntos, para que no se sienta mal y, como usted decía, no esté a esa defensiva pensando siempre que cualquier crítica se hace en un mal sentido? Bien, cuando existe esto, lo primero que hay que hacer es, como había dicho antes, hay que hacer una terapia sistémica. En la terapia sistémica están todos involucrados, todos, desde la familia, puede ser la gente que vive con la persona que ronca, y además de eso hay que enseñar cómo entrar en temas para no perturbar la imagen de la persona que ronca. En este caso se les debe hablar de una manera en que el paciente primero que acepta que tiene el ronquido, y entonces una vez que él acepta, los demás componentes de la familia van a decir qué es lo que les molestaba de esto, ¿no es cierto? Una vez que el paciente sabe, el que ronca, sabe qué es lo que los otros tenían en contra de él, empezamos con la terapia. ¿Qué se hace en la terapia? Lo primero que se hace es ver qué fluctuación de pesadez o de alguna situación que lo ha incomodado durante todo este tiempo ha tenido, y en qué grado cree él que ha afectado a su entorno. Cuando se tienen todos estos datos, entonces los demás, los componentes de la familia, también van a decir qué es lo que estaban haciendo. Y cómo van a poder hablar de este tema es simplemente con la verdad. Es decir, me molesta esto, pero siempre llevando el tema a la salud, porque algo que al ser humano le preocupa mucho es la salud. Si nosotros andamos con críticas, le decimos roncas mucho, no pude dormir, que no es lo mismo de decirle estoy preocupada por tu salud. Me preocupa porque yo he leído esto, me he informado de esto y sé que hay un momento en que puedes dejar de respirar y se te puede complicar. Entonces la otra persona va a entender. Es de esa manera que nosotros actuamos. Muy bien. Vemos también que los ronquidos se presentan con mayor frecuencia en los hombres, doctor Ríos. Así nos decía, por ejemplo, a las primeras producciones que mostramos en el programa. ¿Qué se debe que los hombres ronquen más? Cabalmente a los traumatismos, ¿no? El hombre por lo general está más expuesto a traumatismos faciales, los cuales le van a producir la obstrucción nasal. Ahora bien, la labor que realizan los psicólogos, por ejemplo, es muy importante porque tienen dos etapas: antes de y después del tratamiento, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que con una impotencia severa, que después de haberles permeabilizado toda la vía respiratoria en forma quirúrgica, todavía el problema es psíquico. Entonces tienen que hacer una segunda terapia psicológica para que esa libido vuelva a su normalidad, ¿no? Entonces esos dos periodos del psicólogo es muy importante debido a que ayudan al tratamiento quirúrgico que hacemos nosotros. Para el final, doctor, una pregunta que podría sonar absurda, pero no lo es. Espero que coincida conmigo. ¿Por qué roncamos solamente cuando dormimos y no cuando estamos despiertos? Bien, hay gente que ronca estando así sentada como nosotros. Despierta. Despierta, ¿no? Hay roncadores despiertos, hay roncadores nocturnos. Y un 70% son los roncadores nocturnos, porque eso ya es inconsciente. Uno abre la boca, si no babea, ronca. Son dos cosas que hace el paciente que tiene una obstrucción de vía respiratoria alta. Y hay pacientes que muchas veces van a la consulta e indican, me da vergüenza hasta sentarme o tener una reunión porque empiezo a roncar. O empiezan a babear porque están con la boca siempre abierta. Otorrino que ve entrar a su paciente, lo primero que hace es ver la boca. Si trae semiabierta, nosotros ya sabemos que no respira, ¿no? Agradecemos al doctor Ríos Bravo y a la licenciada Amayo por las orientaciones que estoy seguro han sido extremadamente útiles para todos nuestros televidentes. Recojo las palabras del doctor Ríos Bravo: no hay un ronquido normal, todo ronquido es origen de una patología que necesariamente debe ser tratada. Para eso está la medicina y la especialidad, y para eso también está la psicología como una herramienta más de ayuda para mejorar y superar ese síndrome. Gracias por la visita a Bolivisión. A ustedes las gracias y felicidades por el programa, que esto va a ayudar mucho y a mucha gente, ¿no? Gracias, licenciada, por la visita. Gracias a ustedes y a todos los que roncan, pedirles que asistan a un especialista, porque la pareja y toda su vida y su calidad de vida depende de ello.
Muy bien, gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más temas acá en Hora 23. Mucha atención a aquellas personas que tienen algún grado severo de discapacidad, ya que se promulgó una ley que brinda 2 beneficios para ustedes y los vamos a conocer en los próximos minutos. Ya volvemos. Bueno, tercer bloque de Hora 23 y hablamos de un tema que además de ser de interés general, también interesa de manera muy específica a aquellas personas que tienen grados severos de discapacidad. Hasta el año 2016 existía alrededor de 68,000 personas con discapacidad en Bolivia. De todas ellas, casi 33,000 tenían discapacidad grave y más de 13,000 discapacidad muy grave. Esta suma de los 2 grados de discapacidad ha generado una suma total de más de 46,000 personas afectadas por distintos grados de discapacidad, las cuales serán beneficiadas de 2 formas por la nueva ley que se promulgó en septiembre de este año, la ley 977. Y para conocer más acerca de todo ello y de los beneficios con los cuales ustedes, personas que tienen grados de discapacidad, pueden contar, es que nos acompaña esta noche la doctora Evelyn Vizcarra, directora general de Trabajo, Seguridad e Higiene Ocupacional. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto, buenas noches. Muy bien, hablamos de la ley 977 que fue promulgada hace aproximadamente 2 meses, un poco menos atrás. Y bueno, es importante que aquellas personas que tal vez no conocen muy bien sobre los beneficios de esta ley puedan hacerlo a través de su orientación. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, la ley 977 se estableció el 26 de septiembre, el cual ha determinado dentro de su objeto establecer la inserción laboral al sector público y privado de las personas con discapacidad y efectuar un bono mensual de 250 bolivianos. Para determinar estas personas que deben beneficiarse de estos dos, en este caso de la inserción laboral y del bono mensual, necesitamos tener y obtener datos de estas personas. Es así que el Ministerio de Salud ya emitió un listado de aquellas personas que estarían contando con esta discapacidad y ahora corresponde al Ministerio de Trabajo generar esa lista. ¿Qué corresponde a eso? De que las personas con discapacidad que se encuentran a la fecha realizando alguna actividad laboral deben presentar, la empresa debe presentar esos datos al Ministerio de Trabajo. ¿Con qué intención? Para verificar el grado de inserción laboral que cuentan. Muy bien, hablamos de 2 beneficios, un bono mensual de 250 bolivianos o algún cargo en que les pueda insertar a esas personas en lo que es el mercado laboral, tanto en instituciones públicas como privadas. ¿Cómo se va a dividir quiénes van a recibir cuál tipo de beneficios, si el bono o el acceso al trabajo? En realidad, la inserción laboral está establecida para las personas con discapacidad, para el padre o madre o tutor con menores de 18 años y aquellos con grados de capacidad grave, muy grave. Estos niveles que nos van a permitir identificar estas personas nos va a poder también generar la posibilidad de generar el bono, va a tener bono aquella persona obviamente que no está trabajando y aquella persona a quien le corresponde realizar una inserción laboral y obviamente con la inamovilidad laboral que corresponde. Esta diferencia es la que nosotros necesitamos identificar a través de los datos que nos deben presentar las empresas tanto públicas como privadas. Muy bien, me imagino que ustedes cuentan con el apoyo de algún especialista en lo que es el área de salud para poder determinar la discapacidad grave o muy grave de las personas. Más o menos, ¿a qué porcentaje correspondería esto? ¿Cómo van a identificar esos 2 grados? El Ministerio de Salud ha generado ya el primer reporte que estaría estableciendo los grados de esta discapacidad grave y muy grave. Ahora nos corresponde a nosotros, a través de la información que estamos solicitando a partir de hoy con la resolución 1074, en el que el Ministerio de Trabajo está generando una planilla adicional de presentación al Ministerio, en el cual nos deberán identificar la persona que estaría obteniendo el trabajo, tiene el trabajo, o aquellos padres o madres de menores de 18 años que estarían generando o tendrán discapacidad. Este grado de discapacidad obviamente está generado por el Ministerio de Salud con todos los exámenes médicos respectivos. Las personas con discapacidad saben que cuentan con una credencial el cual establece el porcentaje por el cual estaría el grado de discapacidad. Entonces ahora, en cumplimiento de la ley 977 y para efectivizar estos 2 beneficios que se tiene, el Ministerio de Trabajo ha emitido la resolución 1074 que en este caso obliga a las empresas a que nos registren a partir de mañana hasta el 13 de noviembre todos los datos respectivos de su personal con discapacidad o de los padres o tutores que generan este derecho, ¿no?
Tienen que registrarnos eso. De los distintos empleos que existen en las empresas públicas o privadas, doctora, ¿qué porcentaje estará destinado a este sector de la población? En el área del sector público está obligado el 4% de su personal y en el área privada el 2%. Es decir, que a partir de esos porcentajes el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud y con el área de sistemas de la AGETIC podemos generar y vincular en este caso quiénes son los que van a ser sujetos al bono, que no podrían tener la posibilidad de ejercer algún tipo de trabajo, y quienes pueden beneficiarse a través de ser tutores o padres menores de 18 años y con grados grave y muy grave, la posibilidad de ser insertados laboralmente. De acuerdo a la ley 977, es el Ministerio de Trabajo la única entidad de intermediación para este sector. Es decir, cualquier ofrecimiento que generan a través de esta ley es de absolutamente ilegal y solamente el Ministerio de Trabajo a través de su bolsa de trabajo puede generar este tipo de inserción laboral. Para eso necesitamos los datos fidedignos, responsables y obviamente en la planilla que se les está solicitando, para en caso de tutores estamos solicitando la resolución en el cual son designados tutores, padres y madres de menores de edad, tendremos que generar el certificado de matrimonio, la identidad del menor, para que nosotros podamos acreditar cuál a los dos beneficios les corresponde. ¿Hasta cuándo se tiene plazo para presentar ese registro, todas esas planillas? Hasta el 13 de noviembre. Hasta el 13 de noviembre. Nosotros tenemos el sistema virtual en el Ministerio de Trabajo que siempre ha estado abierto en el sistema de las planillas trimestrales. El único requisito es contar con un NIT. ¿Ya? Entonces, una vez que se ingresa con el NIT, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento con los datos que tiene el Ministerio de Salud, que esa persona identificada con discapacidad tendría y estaría acreditada también con el grado con el que le corresponde. Estaríamos generando a través del NIT los datos de la persona discapacitada con su carnet de identidad y obviamente los datos en caso de que sean padres o tutores. Muy bien. En el caso de aquellas empresas o instituciones que no cumplan con la norma, ¿cuáles vendrían a ser las sanciones, doctora? Sí. ¿Cómo se va a proceder? Efectivamente, esta resolución que le estamos sacando de manera excepcional y por este pequeño lapso de tiempo es con la intención de cumplir obviamente lo que establece la normativa respecto a que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo deben brindar un listado efectivamente especialmente para las gobernaciones. Una vez que se reglamente vía decreto nuestra ley 977, generarán las sanciones que son muy severas respecto al incumplimiento de los porcentajes en tanto sector público y privado y obviamente generarán sanciones tanto económicas como administrativas. Tenemos una pregunta que llega a través de nuestras redes sociales, doctora, acerca de los niños con discapacidad. ¿Ellos también pueden tener estos beneficios con la nueva ley? Claro, por eso establece que tendrían que ser padres o madres tutores menores de 18 años, pero dentro del grado grave o muy grave. La ley establece esta diferenciación para quienes tengan que ser beneficiarios de esto, ¿no? O la inserción laboral, en este caso de los menores de 18 años, o en este caso el bono, ¿no? También existe cierta preocupación o existía cierta preocupación en aquellas personas con discapacidad visual de que no puedan ser incluidas en esta ley que fue promulgada. ¿Qué respecto a ellas? No, están incluidas en este caso en el área de los no videntes. Tenemos el SICOA que genera este tipo de información. Nos va a permitir determinar qué sector, qué área, qué tipo de beneficio en este caso les corresponde, dependiendo, ¿no? Como habíamos establecido, padres, madres o en este caso las propias personas discapacitadas. En determinado momento se hablaba que las personas con discapacidad visual podrían quedar excluidas del pago de este bono porque están ya registradas en lo que es el Instituto Boliviano de la Ceguera, pero sí se beneficiarían con lo que es el bono, el beneficio de la inserción laboral. Es excluyente este tipo de bonos, o el bono o la inserción laboral. Es por eso que los datos que nos permitirán establecer esto nos va a poder esclarecer a qué tipo de beneficio les corresponde, o el bono o la inserción laboral. Por eso es importante que nos den todos los datos. Pedimos a las personas que lamentablemente están con discapacidad, que estarían en este caso ejerciendo su trabajo, que insten a sus empleadores para que generen este reporte, porque deberán estar el reporte la parte empleadora, tanto pública como privada. Ellos deben generar este reporte para establecer primero el porcentaje que les obliga la ley y en segundo determinar a qué tipo de sector estaríamos refiriendo, o el bono o la inserción laboral.
Muy bien, vamos a dejar claro todos los requisitos que deben cumplir aquellas personas con discapacidad, doctora, para registrarse y poder así gozar de alguno de estos dos beneficios que genera la ley que se ha promulgado en septiembre de este año, ya sea el bono o ya sea la posibilidad de inserción laboral. Sí, en este caso para el Ministerio de Trabajo, que está encargada para la inserción laboral. La planilla que se va a registrar o que lo pueden ingresar mediante OBT, simplemente estaríamos con el ingreso del número de NIT, en el que nos va a poder identificar una planilla adicional y queremos que nos identifique con el último trimestral. No específicamente la planilla trimestral del Ministerio de Trabajo, sino entre el periodo de julio, agosto y septiembre de la presente gestión, entendiendo que los datos que nos van a establecer son de personas activas laboralmente. Detallando específicamente el nombre de la persona, su dependencia, ¿ya? Y en caso de que estaríamos hablando de padres o madres y tutores menores de 18 años, como les dije, la resolución que establece la tutoría, y para padres y madres el certificado de matrimonio. Estos datos que van a estar reportados en la planilla, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el cruce de información mediante la EGETIC y con el Ministerio de Salud y otras entidades que nos van a poder establecer que esos datos son fidedignos. Por eso es inmediato la información que necesitamos para que nosotros al 15 de noviembre podamos establecer entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo la lista correspondiente a quien pertenecería o el bono o la inserción laboral. ¿Qué ocurrirá con la renta solidaria que se les da cada año a las personas con discapacidad? Esta ley fue aprobada en septiembre. ¿Este año también van a recibir esa renta solidaria? Eso está establecido, será establecido en la reglamentación respectiva, en el que, como les dije, uno es excluyente del otro. Es decir, aquellas del bono solidario estarían, entendemos que hasta los 59 años, antes de cumplir los 60, y posteriormente podrían tener el bono solidario, ¿no? Entonces va a ser excluyente uno del otro, no pueden ser percibidos los dos al mismo tiempo. Muy bien, ya para finalizar, doctora, cualquier duda que pueda surgir posterior a esta entrevista, ¿ustedes disponen de alguna página web, algún número telefónico o alguna dirección donde las personas puedan adquirir mayor información? Sí, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, el 240-8606. A ver, repetimos. 240-8606. 240-8606. Esta línea nos va a poder determinar, en este caso, la forma o la modalidad del OBT. El sistema del OBT, es decir, la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, da específicamente, si usted ingresa, tiene los datos y una guía de cómo llenar cada una de las planillas. Esto nos ha facilitado también la EGETIC. Por lo tanto, todos estarían directamente vinculados a esto. Se está socializando esta resolución, necesitamos que los datos sean a nivel nacional, las jefaturas departamentales a nivel del Ministerio de Trabajo también tienen la obligación de generar toda la ayuda respectiva para el cumplimiento de esta normativa. Como les decimos, está a través de la oficina virtual, por lo tanto no está sujeto a horarios administrativos y va a estar totalmente abierto hasta las 0 horas del día 13 de noviembre. Hasta las 0 horas del día 13 de noviembre tienen el plazo a todas las personas para poder registrarse en esta oficina virtual. Repetimos la dirección, por favor, lo tenemos ahí en pantallas para que ustedes puedan conocerla. Sí, en este caso el sistema del OBT, www.mintrabajo.gov.bo, que es en este caso la oficina virtual donde van a poder obtener todos los datos respectivos, la planilla íntegra para la generación de los datos. Y como les decimos, como es una oficina virtual, no tiene horario y puede ser enviado por vía internet por cualquier medio. Muy bien, agradecemos la presencia y la orientación de la doctora Evelyn Vizcarra, directora general de Trabajo, Seguridad e Higiene Ocupacional. Muchas gracias, doctora, y hasta otra pronta oportunidad. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Vamos al último sector de Hora 23 con un tema que es importante para todos los bolivianos porque de él depende en gran medida nuestra economía, las exportaciones. Y para hablar de exportaciones y de un evento muy importante que se va a cumplir dentro de exactamente una semana, contamos con la valiosa presencia en los estudios de Bolivisión de Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. Bienvenido a Bolivisión y a Hora 23. Gracias por invitarme a este distinguido programa de Hora 23
ya es de mañana, ¿no? Prácticamente, ya estamos en día jueves. Así que bienvenido además. Gracias, en esta nueva jornada. Muy amable. Vamos a hablar enseguida de eso que han denominado el primer encuentro nacional de exportadores de Bolivia, porque se trata de un evento importante por las características de los invitados, el temario y el contenido. Pero antes, para que tengamos una idea cabal del estado actual del sector de la exportación en el país, revisemos algunos indicadores. Aparentemente nos encontramos en un buen momento para las exportaciones de Bolivia. De acuerdo a los datos de los 9 primeros meses del año, las exportaciones habrían crecido un 8.8% más en comparación al mismo periodo del año 2016. ¿Estamos mejor o las cifras tienen matices y no son del todo positivas? Bueno, la verdad es que no son del todo positivas. Estamos, por supuesto, se ha caído, o sea, ha dejado de caer las exportaciones, porque nuestras máximas exportaciones se hicieron en el 2014 y después hemos tenido una baja de alrededor de un 35%. Fundamentalmente dado por el tema hidrocarburífico, porque cae el valor de los commodities fundamentalmente y de los hidrocarburos, que hacen de que el valor del gas que teníamos se venga para abajo, como también hemos tenido un decrecimiento en los volúmenes de gas exportado. Por otro lado, hubieron bajas considerables en los precios de los principales productos mineros, como el zinc, como el estaño, como la plata, que empezaron a bajar, pero un gran parte del crecimiento de ese 8% se debe a que han vuelto a repuntar algunos productos del rubro de minería. Y entiendo que básicamente se debe ese incremento a a mejores precios en el valor de los productos, claro, a diferencia de la cantidad de exportaciones que se ha reducido. Exactamente. Entonces, eso ha hecho de que se eleve, y en los productos no tradicionales hay un tema importante, que la mayoría de los productos no tradicionales, que son los que generan una mayor cantidad de fuentes de trabajo, estos han caído, ¿no? No considerablemente, pero también dejó de caer el precio fundamentalmente, por ejemplo, de todo lo del complejo de las oleaginosas, que comprende desde aceite, tortas de soya, aceites, ¿no? Girasoles. Entonces, es un tema bastante complejo, el tema de las exportaciones, porque por un lado hay un tipo de cambio fijo desde el 2008 y que no ha sufrido variaciones, mientras que los otros países han sufrido variaciones en algunos casos de hasta un 80%, Colombia un 50 y pico %, Chile también está dentro del 32%, Perú el 35%, Brasil ha variado su moneda en cerca de casi el 60%. Enseguida vamos a hablar de las razones de este panorama, pero no quiero dejar pasar el dato que usted mencionaba, el estado y las cifras algo críticas en el sector no tradicional, porque los datos indican que en lo que va del año el volumen de las ventas del sector no tradicional habría caído en un 13%, un dato que desde luego es preocupante. Por Claro. eso le decía que las cifras aparentemente son buenas, pero tienen sus matices. Claro, por eso digo, el 8% está básicamente por el tema de los precios, los commodities, de los minerales. Los demás han dejado de caer, y los volúmenes, nosotros en el año 2015, que cayeron los precios, pero no cayeron los volúmenes. En el 2016 ya que empezaron a bajar los volúmenes y casi se estabilizan algunos precios. En el 2017 han bajado más los volúmenes, en algunos casos subieron, pero en la mayoría bajaron. Entonces, nos preocupa, porque cuando ya empieza a bajar el volumen significa que hay menos producción, ¿no? Significa de que hay menos fuentes de empleo. Vamos a algunos de los elementos que usted ya sugería como raíces del actual estado del sector de exportaciones en el país. Y las observaciones recurrentes de su sector han apuntado básicamente al control de precios en el mercado interno, a los cupos y restricciones a las exportaciones, a la pérdida de competitividad y a lo que hablaba el tipo de cambio. ¿Son estas las 4 razones que están bloqueando de alguna manera la reactivación plena del sector
sector exportador? Y hay otra razón más, la quinta, que es la parte logística, digamos, ¿no es verdad? Esas son las cuatro, las que usted ha mencionado. Por ejemplo, en todo el rubro alimenticio hay una restricción a las exportaciones, en donde los obligan a tener a los empresarios, inclusive precios justos que están por debajo de los precios internacionales a cuales se comercializa. Hay toda una logística burocrática que dificultan las exportaciones. Hay el tema del tipo de cambio que nosotros, por ejemplo, yo mencioné a propósito Colombia, Perú, el mismo Ecuador, que tenemos básicamente el 45% de nuestras exportaciones no tradicionales que se van a esos mercados y que ellos cambiaron el tipo de cambio. Entonces, al tener tipos de cambio de esta naturaleza que han variado y nosotros no, entonces perdemos competitividad. Y como ellos han firmado, por ejemplo, Perú y Colombia han firmado tratados comerciales junto con Estados Unidos, hace de que nuestro producto en cierto momento sea demasiado caro para poder competir con los otros. El otro tema importantísimo es el tema del costo de la mano de obra, que está basado básicamente en función a incrementos por corrección de la inflación y no está basado en términos de productividad. Entonces esa inflexibilidad laboral no nos permite trabajar de una forma como deberíamos hacerlo. Por ello es que estamos casualmente trabajando y hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores en poder desarrollar un ENEC, un Encuentro Nacional de Exportadores. Enseguida vamos a hablar del tema. Perdón. Pero antes, a raíz de los datos y del panorama que presentábamos hace algunos instantes, hay algunos analistas que atribuyen esta situación al modelo primario exportador de Bolivia, que prácticamente no habría cambiado desde su perspectiva de los años 50 al presente. ¿Es esta una raíz de la situación actual del sector exportador? Sí, definitivamente es así, digamos. No hemos tenido un proceso de reconvertibilidad a un proceso, una mayor industrialización, por ejemplo, ¿no? Pese a los discursos, pese a todas las manifestaciones que han habido, pese a la recurrencia de nosotros para poder cambiar esta matriz productiva, perdimos cuando por ejemplo estuvieron los hindúes para poder hacer el Mutum. Y básicamente el problema fue el precio del gas, digamos, ¿no es verdad? En donde no se le dieron todas las... y también hay alguna parte de culpa de los hindúes también, pero perdimos el hecho de poder habernos reconvertido en un país que produzca hierro, nos hubiese cambiado la matriz productiva del país, por ejemplo, ¿no? Si hubiésemos aplicado los modelos econométricos de cómo poder hacer una reconversión hacia la parte industrial, hubiese sido muy interesante si hubiésemos dado incentivos para el desarrollo de la innovación y fundamentalmente en el tema del software y el hardware, que son los que más riqueza están dando en estos momentos en los países, la economía moderna, pero eso no se ha hecho. Oportunidades que se han perdido y que nos sitúan en la vigencia de un modelo que tiene todavía décadas y que no tiene cambios radicales pese a los discursos en ese sentido. Ahora sí vamos a el tema que seguramente forma parte del trabajo de estos días de la Cámara Nacional de Exportadores, el primer encuentro nacional de exportadores bolivianos que se va a cumplir a partir del día 16 de noviembre en Riberalta, Beni. ¿Cuál es el fin principal de este encuentro? El fin principal es mostrar a un sector exportador que tiene que ser estratégico y mostrar al gobierno y mostrar junto con el gobierno de que este debe ser el sector mejor tratado en la economía de Bolivia. ¿Por qué? Porque si hay mayores exportaciones, usted tiene un disparador de la demanda externa. El hecho de que vengan divisas se constituye en el gran disparador de la demanda interna y es de lo que tanto habla el gobierno, de que porque se ha disparado la demanda interna hay crecimiento. Pero el motor disparador de ellos
es la cantidad de exportaciones que se realizan y las divisas que vienen. Ese es un primer tema. Y el otro es el hecho de que al tener mayores exportaciones tenemos un mayor respaldo de divisas para el Banco Central, ¿no? Un mayor fondo de reservas para el Banco Central, y con eso permite mostrar números macroeconómicos y permite apalancar actividades como el financiamiento para obras que deberían ser las más productivas posibles para el desarrollo del país, digamos, ¿no es verdad? Y en su agenda está contemplada el tema de la oferta exportable, la desburocratización y también la facilitación comercial y logística. Correcto, esas son partes clave. La parte logística, por ejemplo, y hay dos tipos de logística en las exportaciones. Una es la logística burocrática y la otra es la logística de la infraestructura. Hay que trabajar mucho sobre la logística burocrática. Hay veces de que para poder exportar un producto se debe caminar más o menos por alrededor de 3 días, ¿no? Para que usted se dé cuenta. Entonces, para que el público se dé cuenta más o menos gráficamente lo que significa. Y hoy hemos venido desarrollando trabajos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, buscando de desarrollar lo que se llama las buses, que son lugares donde usted va a poder desarrollar en un solo lugar todas sus labores de exportación, digamos, ¿no es verdad? Por último, suele decirse que un evento se mide por la calidad de sus invitados y de sus expositores. ¿Qué ofrece en este sentido el encuentro que se va a inaugurar? Ese encuentro va a traer 6 expositores de muy primer nivel. Tenemos experiencias con Guatemala, sobre todo lo que significa el tener que trabajar el campo de la exportación. Tenemos gente que viene de Colombia y de Perú, que va a trabajar en cómo ha habido un encuentro entre lo público y lo privado, tratando de conseguir mayores exportaciones y además cuáles son los incentivos que se han dado a los exportadores. Sin ir muy lejos, Perú, que está a la vuelta de la esquina de nosotros, hizo un programa de desarrollo de 5 años para sus productos no tradicionales, y hoy por hoy ya tienen encargadas bananas para vender, para que usted se dé cuenta, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades que vienen acompañadas con inversión directa extranjera, porque vienen desarrollándose actividades de parcerías o de asociaciones entre peruanos, chilenos, por ejemplo, y acá podrían ser bolivianos con peruanos, con brasileros. Estamos trayendo al gobernador de Rondônia. Rondônia es un país, es un estado dentro del país Brasil, que mientras Brasil decrecía, ellos crecían al 9.5% de su Producto Bruto Interno, y es un estado que apenas tiene 37 años de vida, ¿no? Y está en las fronteras con nosotros y tiene los mismos tipos de tierra, los mismos pescados se pasan de un lado al otro, ¿no? Y la única diferencia es que uno habla portugués y el otro habla español. Seguramente será una valiosa experiencia para los asistentes a este encuentro que se va a cumplir en Riberalta, ¿verdad? En Riberalta, y lo estamos haciendo en Riberalta por una razón estratégica. Nosotros pensamos de que hay que empezar a desarrollar el país también desde otra óptica. Santa Cruz, por ejemplo, es un departamento que ya tiene su propia dinámica, su propio desarrollo, y que seguramente